En México existe una crisis de desapariciones que tiene rebasado al país, según lo reconocen las propias autoridades. Son 110,000 desaparecidos desde 1962 hasta la fecha, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación. El mayor número provienen desde la llamada guerra contra el narcotráfico hasta el día de hoy. Por eso inició operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República. Y claro, bajo la presión de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de buscadores y buscadoras de nuestro país. Es una herramienta que podría ser utilizada para avanzar y dar esperanza a los grupos de padres, madres, de familias que están buscando desesperadamente a sus seres queridos, a veces durante muchísimos años. Paulina Gómez tiene los detalles. Por años, familiares que buscan a sus desaparecidos, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos han exigido la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y que, a partir de este lunes, ya es una realidad que le dará ventaja a estos grupos de búsqueda de desaparecidos para lograr identificar miles de restos humanos. Si encuentras un cuerpo en Tamaulipas, puede ser alguno de Tijuana, que te dé la base de datos, ¿no? Si se llega a manejar muy bien, creo que sí es muy bueno para nosotros, ¿no? En la búsqueda de su hijo Eric, de 19 años de edad, desaparecido en Tijuana, Baja California, el 1 de junio de 2019, fue que Eddie fundó el colectivo Todos Somos Eric Carrillo y desde entonces asegura que ha localizado más de 1,000 cuerpos en diferentes estados como Sonora, Michoacán, Jalisco, Estado de México y la capital del país. La necesidad que te da el conocimiento de saber qué es un hueso humano, qué es un hueso calcinado, porque en Baja California lo más difícil que fue para nosotros es localizar huesos calcinados, que lo que me cabe en una mano son 2 cuerpos aquí. Pero a pesar de los hallazgos de restos humanos, Eddie se topó con otro obstáculo al descubrir que en muchos casos los huesos no eran procesados correctamente y seguían sin ser identificados. Estábamos encontrando cuerpos y no se estaban entregando, se iban a la fosa común. Entonces, nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de que lo estemos sacando de un hoyo para que se lo lleven a otro hoyo, ¿verdad? Y no se lo están entregando a las familias. Un escenario que cambiará, pues para ampliar las posibilidades de identificación, el Banco Nacional de Datos Forenses buscará interconectar la información de todas las instituciones dedicadas a la localización e identificación de personas, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, la Alerta Amber y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros. Cómo se van a hablar las diferentes bases de información que se tienen en el país, cómo se va a sistematizar, cómo se va a hacer esto en tiempo real, cómo vamos a generar la tecnología en todas las instituciones para que esto sea posible. Pues son todas las preguntas que todavía permanecen abiertas. Desde Tecomán, en Colima, donde encabeza la Brigada de Toma de Muestras para la obtención de material genético y documentación, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, asegura que existen alrededor de 52,000 cuerpos en fosas comunes, en los panteones públicos y servicios periciales en todo el país que podrían lograr ser identificados con esta base de datos. Este universo aproximado simplemente es el número mínimo que se tiene de 52,000 cuerpos sin identificar, pues existe una altísima posibilidad de que muchas de las personas que estemos buscando, pues desafortunadamente estén sin vida en estos lugares. Esta herramienta, a manos de la Fiscalía General de la República, permitirá realizar cruces de millones de datos en tiempo real entre todos los registros y bases interconectados, un paso fundamental para identificar a los desaparecidos. Para CNN, Paulina Gómez Bulshiner, Ciudad de México. Vamos a hablar del contexto en el que inicia operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses y cómo podría ayudar a revertir la crisis de desaparecidos que se vive en México. Se han hecho muchos cálculos y a pesar del funcionamiento de este banco, podría demorarse muchísimos años en comenzar a dar resultados. Le doy la bienvenida a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, es un gusto saludarte. Bueno, comenzando porque empieza tarde este organismo, a pesar de un mandato judicial, comienza tarde y todavía no quedan muy claras las reglas de operación del Banco Nacional Forense. Francisco, ¿cómo estás?
Un gusto, Mario, estar contigo y tu auditorio. Mira, lamentablemente la deuda que tenemos con las familias de los desaparecidos y con aquellas personas que fueron víctimas de desaparición, tanto forzada como cometida por particulares, es enorme. Efectivamente, vamos tarde, llevamos sexenios que nos prometen avances significativos y si bien se han hecho algunos esfuerzos como tener un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas, como tener precisamente un registro de fosas clandestinas, tener ciertos avances en términos de capacidad y de ley para poder atender el tema, la verdad es que hay deudas importantes. Tú sabes que nosotros hemos publicado estudios en esta materia y particularmente si queremos que funcione el Banco Nacional de Datos Forenses, tenemos que resolver la crisis forense que tenemos en el país. En esta administración estamos gastando menos que nunca en materia de seguridad y justicia. Las fiscalías han perdido más del 40% de los recursos que tenían respecto al sexenio pasado y esto tiene efectos negativos en términos periciales, en términos de personal especializado, como son los dentistas forenses, los antropólogos forenses. Entonces, el banco de datos es un paso adelante, pero para que pueda funcionar se requiere subsanar a la base en las fiscalías, con las comisiones locales de búsqueda, esas carencias institucionales históricas que se tienen y que se han acudizado en esta administración. Así es, Francisco. A ver, el tema es que mientras estas cifras tan impresionantes, no hay un país que se acerque a eso que no esté en guerra, a más de 110,000 desaparecidos en México. Esta crisis continúa, es decir, tan pronto estamos hablando tú y yo, Francisco, en Jalisco, tan solo por mencionar un estado, se está investigando la desaparición de 7 personas y así en muchos otros estados, es decir, siguen provocándose o percibiéndose este tipo de fenómenos de desaparición en nuestro país, desafortunadamente. Ahora, tenemos en el país también, según datos oficiales, más de 50,000 cuerpos sin identificar. Para poder hacer pruebas de laboratorio, de ADN y otras, se requieren muchos recursos, Francisco. Efectivamente, se requieren reactivos, se requiere quien procese la información, es decir, se requiere una serie de inversiones que son inversiones de mediano y de largo plazo, no pueden ser subsanadas rápidamente. Y espera, permíteme decir que la crisis es todavía más grave. Cuando hablamos de 110 personas que permanecen desaparecidas, no quiere decir que han desaparecido 110,000 personas del 1964 a la fecha. Quiere decir que siguen desaparecidas 110,000 personas. ¿Por qué? Porque los registros que tenemos son registros de tipo saldo. Es decir, si yo hoy denuncio la desaparición de 100 personas, pero encontré 20, en la lista aparecen 80. Pero en realidad el problema de desaparición debería de ser entendido como cuántos desaparecieron y luego a cuántos lograste encontrar e identificar. Hay otro aspecto muy importante que es el subregistro. Tú recordarás el caso de hace aproximadamente un mes, en donde 13 personas que viajaban de Guanajuato hacia Coahuila son secuestradas en las carreteras de San Luis Potosí, se paga el rescate y no habían sido liberadas. Solo hasta que hay una búsqueda por parte de las autoridades federales y locales, se da con esas 13 personas, pero con 105 personas más que no estaban reportadas ni como secuestradas ni como desaparecidas y que son migrantes. Una parte muy importante de las personas que desaparecen en nuestro país son migrantes y no se está teniendo un registro adecuado. Y en muchas ocasiones, como en la nota anterior se señalaba, las personas a veces, cuando un cuerpo es encontrado, en vez de hacer todo el ejercicio que dice la ley de sustraer la información mitocondrial, porque de nuevo las fiscalías no tienen cómo hacer esa sustracción de información genética, lo que hacen es simple y sencillamente dan a entierros clandestinos. Y esos entierros clandestinos, esas fosas comunes, y esas fosas comunes deberían tener ciertas reglas de operación en donde el registro nos dice que tal cuerpo encontrado en tal lugar que no fue identificado, fue enterrado en tal espacio de esas fosas comunes y luego nunca aparecen los cuerpos donde deberían estar. Eso también nos habla de una crisis
muy importante. Entonces, el problema es mucho más grave de los 110,000 personas y el problema no se resuelve con la puesta en marcha de este Banco Nacional, que nos parece importante que finalmente se cumpla. Este solo es un instrumento que va a servir si a la base resolvemos la crisis forense. No, apuntas un tema fundamental y tienes toda la razón. El caso de los migrantes. Hemos visto desapariciones de migrantes y no se sabe más de ellos, gente que lo está buscando prácticamente en todo el país y en otras regiones, pero sí es un dato que no se tiene muy debidamente observado por parte de las autoridades, desafortunadamente. Ahora, también desafortunadamente, Francisco, cuando hablamos de una desaparición en México, prácticamente el pronóstico, por dramático que parezca, es el más sombrío. Es decir, hablamos de una desaparición hoy o se denuncia una desaparición y prácticamente el pronóstico es encontrar el cuerpo, Francisco. Efectivamente, la búsqueda en vida, que no se da como se debería de dar, es muy rara. Pensemos al caso, por ejemplo, otro caso que fue muy conocido el año pasado, el de Devani, en donde una joven es víctima de feminicidio, desaparece y hasta que la buscan, y la buscan solo cuando el caso se vuelve famoso, dan con otros 7 cuerpos de mujeres desaparecidas. Eso nos exhibe las carencias, la negligencia, pero también nos apunta a un problema muy importante. ¿Quién controla el territorio nacional? No pueden haber tantas desapariciones en nuestro país si no tenemos en consideración el problema que tenemos de narcotráfico, el problema que tenemos de extorsión, el problema que tendremos de control de los grupos delictivos sobre el territorio. Nosotros tenemos identificados por lo menos 500 municipios del país donde la extorsión es tan generalizada que controla los sistemas legales de comercio y que pone en juego precisamente la vida de las personas, porque estas son, en el caso de no cumplir con los requisitos que pone la delincuencia organizada, lo que se hace es, como se suele decir, se levanta a la persona, es decir, se le priva ilegalmente de la libertad y nunca vuelven a aparecer. Rara vez se les busca con vida, y no, cuando se les busca estamos conscientes que es probable que el cuerpo aparezca ya sin vida, que la persona aparezca ya sin vida. Sí. Si nosotros nos diéramos a la tarea Oye, de todos los que sí. desaparecen, los números de homicidio serían mucho más altos. Perdóname que desvíe un poco del tema, pero me haces pensar en lo que dijo ayer el presidente, que provocó muchas reacciones también. Ahora que hablabas del crimen organizado y sus actividades prácticamente ocupando espacios del Estado. Y me hace pensar en las carreteras, es decir, esos retenes donde también se registran muchísimas desapariciones, retenes del crimen organizado. Y el presidente decía ayer con cierta satisfacción que ya dejan operar al Estado, por lo menos a los representantes del gobierno que llevan chalecos y están identificados, que ya afortunadamente los dejan pasar y hacer su trabajo. El Estado el gobierno particularmente, arrojó la toalla, ya sucumbió, digamos, ante la realidad del crimen organizado, Francisco. Mira, yo creo que el gobierno está viviendo una realidad completamente diferente a la que vivimos los ciudadanos. Hay carreteras del país que han sido abandonadas por la Federación, a pesar de que les toque, es decir, las carreteras federales son de competencia de la autoridad, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, y ahí no vemos adecuadamente un acompañamiento y una constante procuración de seguridad para los ciudadanos por parte de las fuerzas federales. Paralelamente siguen habiendo retenes de los delincuentes, de los grupos delictivos que tratan de operar o que operan a lo largo del territorio. Y por último, no debemos dejar de lado las desapariciones forzadas, es decir, aquellas que comete la autoridad. Recordarás también hace aproximadamente un mes y medio el caso terrible que se da en Tamaulipas, en donde el ejército mata a 5 jóvenes, 4 de ellos los priva de la vida por jóvenes que no habían cometido ningún delito. En un retén ellos se espantan, se escapan, no se cumplen los protocolos de actuación y entonces los militares les disparan, matan a 4 en el momento y a un quinto que sale del vehículo con vida lo ejecutan ilegalmente en la calle. De no ser por la comunidad, los militares habían ya declarado que el carro contenía drogas y armas, cosa que no fueron encontradas. Esos jóvenes probablemente hubieran sido víctimas de desaparición forzada, como ha acontecido. La militarización en el país también es una determinante de por qué han crecido las desapariciones.
Francisco, te agradezco mucho por conversar con el auditorio y esperemos, creo que es para bien de todos que funcione este Banco Nacional Forense. Creo que será un paso importante siempre y cuando sea acompañado de recursos en todas las entidades para que funcione. Gracias.